Hola, muy buenos días. Mi nombre es el doctor Diego Romero Sikorsky. Soy residente de tercer año de traumatología y ortopedia con sede del IMSS UMAE 21, localizado en Monterrey, Nuevo León. El día de hoy nos encontramos en Top GDL en el Hospital Puerta de Hierro bajo la tutela del doctor Alberto Reyes Pedrosa y nos vamos a dar la tarea de analizar la analogía del puente suspensorio, del manguito rotador o también comúnmente llamada Suspension Bridge Analogy. Y vamos a darnos cuenta que esta teoría es fundada por varios autores, entre ellos un autor que le gusta utilizar mucho varias analogías y precisamente esta analogía se inicia o se funda al él observar el puente suspensorio del San Francisco, como podemos ver aquí el puente, y como todas las presentaciones nos debemos hacer varias preguntas y dentro de esas preguntas que nos vamos a realizar nos debemos de preguntar quién inventó esta analogía, por qué realizó la analogía, cómo hizo la analogía, dónde realizó la analogía, cuándo y qué es la analogía, ¿no? Entonces, a pesar de que todo mundo comúnmente piensa que la analogía fue inventada por el doctor Burkhardt, la realidad es que en 1992 Clark y su colaborador Harriman ya habían mencionado la analogía y habían mencionado la presencia de la estructura anatómica del cable rotador, que a final de cuentas es la estructura anatómica principal en la cual vamos a hacer énfasis para esta analogía, donde la describen como una banda fibrosa que cursa a través de la subsuperficie de los tendones del supraespinoso e infraespinoso perpendicularmente y continúa con el ligamento coracohumeral. Esta definición o descripción anatómica la realizaron Clark y Harriman en 1992 en la historia en la libreta científica de The Journal of Bone and Joint Surgery. En esta misma realizaron un estudio anatómico de 30 cadáveres en los que realizaron disecciones en 32 manguitos rotadores con criterios de inclusión de pacientes de 17 a 72 años de edad. Realizaron estudios anatómicos de la cápsula y del mango rotador, donde hicieron cortes histológicos del subescapular, supraespinoso e infraespinoso. Como podemos observar, aquí están las dos imágenes principales de las disecciones que realizaron, donde podemos observar de manera anterior al subescapular, manera superior el supraespinoso, de manera póstero superior el infraespinoso y posterior el teres menor o también conocido como redondo menor. Posteriormente realizan una disección más profunda, remueven el hueso del húmero y podemos verla de esta manera. Para explicar toda esta analogía debemos realizar y precisamente describir dos estructuras anatómicas que nos van a ayudar bastante a entender la analogía. Una de ellas siendo el creciente rotador, que se puede definir como una sábana fina que compromete las inserciones distales del supra e infraespinoso. Y la segunda siendo el famoso cable rotador, que es un paquete grueso de fibras que se encuentra en la zona avascular del ligamento coracohumeral, que cursa de manera perpendicular a través de las fibras del tendón supra e infraespinoso. Es muy importante este cable rotador y vamos a ver que tiene dos inserciones, una inserción anterior que se va a insertar en el troquíter en la parte posterior al tendón del bíceps y la inserción posterior que se va a extender perpendicularmente a través de las fibras del supra e infraespinoso. Y sin más que darles a ver, les enseño una imagen donde aquí podemos ver la parte principal del creciente rotador, que recordemos que es una sábana fina que va a ser de como la continuación distal del supraespinoso, del infraespinoso y la estructura principal que viene siendo el cable rotador en su parte superior y en su parte posterior con sus inserciones anterior y sus inserciones posteriores, ¿verdad? Estos colaboradores también hicieron estudios donde demostraron grados variables del grosor del cable con rangos desde 1.2 a 4.7 milímetros y 4.5 a 12.1 milímetros. En esta imagen podemos observar, es una imagen de una artroscopía donde podemos observar precisamente el creciente y el cable rotador. Aquí podemos ver la cabeza humeral y seguimos con el primer estudio. El primer estudio de estos colaboradores también fue hacer cortes histológicos donde se dieron cuenta que precisamente el cable rotador tenía 5 capas histológicas
y estas 5 capas histológicas, entre más profundo íbamos, más delgada era la capa, por lo que nos explicamos la conclusión y la teoría de por qué se presentan más lesiones del lado articular. Y aquí lo podemos ver, porque entre más articular sea el tejido es menos tensil y posee menos fuerza, entonces va a tener más lesiones. Aquí podemos ver precisamente lo que les expliqué, que entre más profundo vayamos, más delgada es la capa, más fina y es más frágil, ¿verdad? Entonces vamos a presentar más lesiones del lado articular que del lado no articular. Y ya, el primer artículo de Burkhardt y de sus colaboradores, que inicialmente creíamos que era la analogía de parte de él, y ya vemos que no, pero el primer artículo que ellos publicaron lo publicaron un año posterior a Clark y Harriman, donde en realidad realizaron un estudio bastante complicado, donde estudian a 12 cadáveres, 12 hombros, y los estudian de manera fluoroscópica para estudiar el patrón de mecanismo de trauma o la cinemática de trauma, y los graban y los transmiten a través de una videocasetera. Posteriormente, estudian las grabaciones y, y concluyen 3 patrones cinemáticos de lesión. El primero siendo la cinemática de fulcro estable, el segundo siendo la cinemática de fulcro inestable y el tercero siendo la cinemática de fulcro capturada. Como vamos a ver y voy a describir cada uno de ellos, la cinemática de fulcro estable va a presentar, también se puede correlacionar con la ubicación de la lesión anatómica de donde se realizan precisamente las lesiones del manguito. Entonces aquí, como podemos observar, en la primera cinemática vamos a tener una lesión del supra, el infraespinoso, y va a ser tanto superior como superoposterior la lesión. Entonces aquí vamos a concluir, y concluyen estos autores, que sigue estando estable. En la segunda, pues ya es un fulcro inestable, es una cinemática de fulcro inestable, donde vamos a tener la ubicación de la lesión tanto superior como posterior, y por lo mismo se lesiona el supraespinoso, el infraespinoso, y puede o no puede realizarse la lesión del redondo menor, y por lo mismo ya va a ser inestable. Y en la tercera ya va a estar capturada esta cinemática de fulcro, entonces vamos a tener una lesión tanto anterior como posterior, que viene siendo la más rara y la más difícil de causarse. Finalmente, este estudio confirma que la ubicación de la lesión está completamente correlacionada con la cinemática de la lesión, y concluye que la ubicación de la lesión es más importante que el tamaño de la misma. Uno podría esperar que la extensión de la lesión ocurra de manera anterior o posterior. Uno estaría equivocado. ¿Por qué estaría equivocado? Precisamente por el puente suspensorio de Burkhardt, o la analogía del puente suspensorio. Primero, para empezarles a platicar de esta analogía, vamos a observar un puente suspensorio común y corriente, donde podemos observar la estructura anatómica del cable, o del cable, la suspensión del cable, el pilar anterior y el pilar posterior. Como podemos ver, también este mismo cable va a tener ciertas subdivisiones que vamos a empezar a correlacionar con la analogía, ¿verdad? Muy bien, entonces, ya conociendo un puente suspensorio común y corriente, podemos empezar a platicarles de precisamente lo que viene siendo el puente, o la analogía del puente suspensorio, donde aquí vamos a tener la cavidad glenoidea, la cabeza humeral, y evidentemente en la porción, aquí nos podemos imaginar el infraespinoso, el subescapular, el infraespinoso y el subescapular, y vamos a describir el puente, que viene siendo el cable rotador, sus subdivisiones, que vienen siendo estas líneas por aquí, que podemos tomar en cuenta como si fueran las fibras del supraespinoso, las fibras del subescapular, las fibras del infra y redondo menor, y vamos a tomar en cuenta el pilar anterior y el pilar posterior como si fueran las inserciones del cable rotador. Aquí vamos a observar cómo el margen libre corresponde al cable, que viene siendo este de aquí, los pilares anterior y los pilares posterior, y vamos a observar precisamente que los cables van a proseguir con los músculos que ya les habíamos comentado. Ahora, es muy importante preguntarnos a nosotros mismos por qué es importante esta analogía, o qué es lo que nos quiere decir Burkhardt con esta analogía. Y precisamente aquí tenemos la razón principal por la cual es muy importante esta analogía,
es porque el cable va a absorber la fuerza compresiva y tensil producida por el músculo supraespinoso e infraespinoso. Esta fuerza es transmitida a través de su inserción anterior y su inserción posterior, que van a servir como los pilares que apoyan al puente y se distribuye la fuerza. Evidentemente nosotros nos podemos imaginar aquí el infraespinoso, acá el infraespinoso y el redondo menor y acá el subescapular, y nos vamos a poner a pensar donde el infraespinoso está creando una tracción o una fuerza tensil y el mismo cable rotatorio impide que aquí pueda existir alguna lesión. Entonces, precisamente el puente suspensorio viene siendo como un escudo que ayuda a proteger a los músculos, a las estructuras anatómicas. Y aquí hacemos referencia al cable rotador, como lo que veníamos mencionando, como un escudo tensil y estresor del creciente rotador. Si tuviéramos la estructura del creciente rotador aquí señalada, pues estaría en esta parte. Y venimos protegiendo a esta misma estructura. Este modelo predice que a pesar de la lesión se realiza la compresión, entonces nos protege para que no tengamos ninguna lesión. Ya con estas tres imágenes podemos observar qué es lo que pasaría si nosotros o el modelo del puente suspensorio llegara a fallar, donde aquí tenemos la parte anterior, la parte posterior, y si llegáramos a producir una fuerza tensil que no fuera apoyada en su totalidad por el pilar anterior, pues se rompería la parte del pilar anterior y por lo mismo se vendría rompiendo el subescapular, y ya si llegara a fallar el pilar posterior, entonces se vendría rompiendo pues el redondo menor o el infraespinoso y vendríamos causando la lesión. Aquí podemos observar la analogía del puente suspensorio interpretada matemáticamente, que la realidad es que puede parecer un poquito complicada porque sí lo es, pero a final de cuentas lo que esta interpretación nos quiere decir es cómo se distribuyen las fuerzas a través de las fuerzas tensiles, a través del pilar anterior, del pilar posterior, el cable suspensorio, y precisamente lo que hacen estos autores es interpretarlo en newtons, como vamos a ver en un futuro. Precisamente hacemos referencia a este estudio creado en 1968 en la Universidad de Tokio por los autores Ikai y Fukunaga, donde realizan una fórmula para calcular la fuerza tensil de cada músculo mediante ultrasonido, y este mismo artículo se utiliza para calcular la fuerza del supraespinoso. Ya en el siguiente artículo publicado por Burkhardt y sus colaboradores, observamos que precisamente utilizan la fórmula del artículo citado anteriormente y logran concluir que la fuerza tendil del supraespinoso es de aproximadamente 187 newtons. Estos 187 newtons acaban siendo redondeados por 188.76 newtons debido a que se le añaden un newton y fracción debido a las variaciones matemáticas, y podemos observar precisamente cómo la mitad de esta cantidad de newtons es de 94.38, en la cual podemos dividir en cada puente, en el pilar anterior y en el pilar posterior, y nos vamos a dar cuenta de precisamente matemáticamente cómo se distribuyen las fuerzas tensiles. Para concluir a final de cuentas la analogía, debemos tomar en cuenta que esta analogía nos proporciona la posibilidad de nosotros reevaluar no solamente la cinemática de lesión y el mecanismo de lesión, la ubicación de lesión, sino también la reevaluación de la reparación misma para que nosotros podamos tener un manguito estable. De la misma manera nos proporciona mucha información de la anatomía y fisiología del manguito rotador, y damos por terminada la revisión bibliográfica y precisamente la descripción del puente suspensorio de Burkhardt.